Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a esta sucesión de la sesión sobre fundamentos en ingeniería de datos. Hoy vamos a ver el capítulo número 5 con Dainer. Esta es sobre ingesta de datos. Ya va tomando forma toda la labor que hace el ingeniero de datos. La siguiente sesión va a ser el tema de almacenamiento, que se la voy a tocar yo. También está muy interesante, que se ve, es muy transversal desde la ingesta hasta la presentación o el servicio de los datos, ¿no? Entonces, Dainer, te doy toda la pantalla para que te presentes y adelante. Buenazo, Daniel. Sí, un segundo, por favor. A ver, voy a proceder a compartir. Me comentan, por favor, si... Sí, ya la veo. Perfecto. A ver, tal cual. Para empezar, tal vez las nuevas personas que están presenciando este evento, estamos desarrollando el libro Fundamento de Ingeniería de Datos, tal cual, en la comunidad. Pueden y están invitados a poder pertenecer al mismo. Contamos con en YouTube, nos pueden encontrar en LinkedIn y también un grupo especializado de WhatsApp donde pueden compartir sus dudas, requerimientos. Toda información es bienvenida, dado que el conocimiento no se guarda, se comparte, se enseña y se multiplica, ¿no? Como dice el instructor de LinkedIn. Bien, me presento. En mi caso, mi nombre es Daniel Alexander Velázquez Valles, soy de Perú. Eh, Actualmente ejerzo el puesto de ingeniero de datos en Entity Data, el cual, perdón, alguien me escribió, creo. Perdón. Sí, vale, perfecto. Buenas. En este apartado que vamos a tocar el día de hoy, corresponde a la generación de datos en los sistemas fuentes. En el chapter 4 se habló un tanto a nivel general sobre el ciclo de vida de datos. Sin embargo, para ponernos en contexto, visualizamos en pantalla cuál sería el esquema general del ciclo de vida de datos en la ingeniería de datos. Nosotros nos ubicamos en la generación. Es el punto principal o de partida donde capturamos los datos y son almacenados en fuentes. Entonces, ¿cómo se da este tema? Dichos datos, como tal, podemos dividirlo en dos puntos, en dos apartados: datos analógicos y datos digitales. En este primer apartado, los analógicos podemos encontrarlos en el mundo real, ya sea, por ejemplo, algún tipo de tiempo, data digital, data analógica y data digital tenemos que son productos de un sistema digital como tal. ¿Por qué es importante este tema antes de empezar? Existen muchos sistemas de fuente destinados a la generación de datos. De tal forma, en este apartado no va a ser tratado de forma exhaustiva, pero sí de forma general, dado que como ingeniero de datos deben conseguir que estos mismos datos sean útiles para servir a casos de usos posteriores, ¿no? Como ya sabemos, diferentes roles que existen. Sin embargo, pero antes de obtener los datos, hay que saber dónde se encuentran, cómo se generan y cuáles son sus características particulares. Es por eso que de manera global lo dividimos en analógicos y digitales. Voy a mencionar un poco más sobre los analógicos. En realidad, pues, puede ser una forma de conversación hablada, lenguaje de signos, lenguaje de escritura, o ya sea puesto con un instrumento. ¿Cómo estos datos los captamos? Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a entender poco a poco dónde se puede encontrar, de qué forma están o de qué forma viven. Respecto a los datos digitales, tenemos que son producto nativo digital. ¿Ya? Un ejemplo tal cual, pues, sería una conversión de analógico a digital, ¿no? En una aplicación de mensajería, por ejemplo, cuando uno escribe, tal cual, pues, dicho texto, pues, se materializa de forma digital. Respecto a las fuentes de datos,
en sí tenemos estos. Tenemos archivos y datos. Uy, sí se ve la diapositiva, perdón, ¿no? ¿No se está cambiando la diapositiva? Disculpa. Sí, yo sigo viendo tu presentación, tu, ¿cómo se llama? La carátula. Qué Sí, raro. solo se ve la primera imagen. Qué raro, yo Ya, estoy ahora sí acá. estamos en fuentes de datos. A ver, espera. Espera un segundo, un segundo. Podemos retomar de nuevo, tal vez. Qué raro. Toda la pantalla. Ahí tal, les voy a compartir toda la pantalla. Tal vez sea eso. Ahí sí se ve cuando cambio las diapos. Disculpa. Sí, ahora sí se ve fluido. Sí, ya, perfecto. Creo que había un tema de timing. Por eso apagué la cámara porque tiene un tema de red. Bien, bueno, creo que me quedé al inicio. Ya. Como se puede observar en la figura, tenemos un esquema general del ciclo de vida del dato. En este caso, nosotros partimos de la generación del mismo. Sin embargo, este mismo pues involucra diferentes procesos. Pero antes de eso necesitamos saber cómo viven, cómo coexisten, cómo se revelan o dónde se pueden encontrar y dónde se pueden almacenar. Cuando nosotros captamos los datos en realidad tenemos dos tipos. Tendríamos los datos analógicos y los datos digitales. Como había mencionado anteriormente, los analógicos se producen en el mundo real. Había mencionado también que se da paso a una conversación hablada, por ejemplo, a un lenguaje de signos o cualquier tipo de escritura. Respecto a los datos digitales en sí, son aquellos datos analógicos que son el producto de un sistema digital, valga la redundancia. Un ejemplo en este caso sería una transacción con tu tarjeta de crédito en una plataforma de comercio, ¿no? Muchos de nosotros, pues, al hacer un tipo de compra, queda registrado y es un dato digital. Respecto a las fuentes de datos, debemos tener en cuenta estos apartados. Tenemos los archivos como tal, dentro de ellos tenemos los datos, ya sea semi-estructurados, no estructurados, etc., pero vamos a hablar de manera general. En este caso, un archivo sería una secuencia de bytes normalmente almacenada en un disco, ¿no? En este caso, los archivos también pueden almacenar parámetros locales, eventos, registros, imágenes o audio, como sabemos. Son un medio universal de intercambio de datos. Respecto a la API, sabemos también que es un medio estándar de intercambiar datos entre sistemas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos ayudan a simplificar las tareas de ingestión, de ingesta para los ingenieros de datos. Ya sea en la práctica, pues todos los presentes consumen algún tipo de API. Dichos mismos tienen una complejidad, ¿no? Que depende de cada requerimiento que se le pueda dar. Tenemos base de datos OLTP. En este caso están diseñadas para operaciones CRUD. ¿Qué son las generaciones CRUD? Pues tenemos de create, read, update, delete, ¿cierto? Se generan registros de transacciones. La base de datos de aplicación o sistema OLTP es un ejemplo de base de datos que almacena, por ejemplo, ya sea un ejemplo, saldos de cuentas bancarias. A medida que se producen estas transacciones y los pagos de clientes, esta base de datos se actualiza en base a los registros que se están moviendo. ¿Sí? Tenemos también los sistemas OLAP. Acá lo coloqué para tener un enfoque diferencial, pero estos básicamente son enfocados en consultas agregadas. Otro punto que debemos tocar es las propiedades de los OLAP, de los OLTP. Las propiedades, en este caso tenemos las propiedades de ACID. ¿Qué es ACID? Viene a ser un conjunto de propiedades que garantizan la integridad de los datos en transacciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos la apartado de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Pero ¿qué significa en este caso el tema de atomicidad? Viene a ser ejemplo de una unidad constante. La consistencia, que cada movimiento o registro que se haga, por ejemplo, con una compra, tenga una cierta consistencia
aislamiento y que sea durable en el tiempo, ¿no? Que no se pierda. Respecto a las transacciones atómicas, viene a ser una operación indivisible, es como que es todo o nada, de tal forma que si un paso falla, se deshace todo, ¿no? Como había mencionado, respalda a las transacciones de las propiedades ACID. Cuando uno transfiere dinero entre cuentas, si no se debita, no se acredita. Entonces, es una forma de no romper dicho esquema de transacción que hace que, digamos, esta esencia o propiedad hace que sea bastante consistente, que tenga integridad, un respaldo que busca las transacciones, por lo general las bancarias, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el punto de Chain Data Capture. En este caso viene a ser un método para extraer cada evento de cambio. En el contexto, la imagen derecha, como podemos ver, tenemos nuestra base de datos. En el mismo, al hacer una inserción, actualización, eliminación, esto queda registrado. Me adelanto y esto se llamaría un registro. Tenemos un destino. Eh, por lo general se gestiona de manera diferente dependiendo de las bases de datos que se puedan tocar. Eh, Luego de eso tenemos la apertura de los registros que había mencionado. Un registro por sí solo, pues, es una traza del dato donde capturas dicha información en base a eventos. Ya, como sabemos, tenemos aplicaciones, redes de dispositivos IoT, servidores. Este deja un rastro y responde a preguntas como ¿quién ha ejecutado dicha transacción? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y cuándo ha ocurrido? Dentro de los mismos tenemos registro de texto plano como logs.txt, .csv, que de alguna forma los logs sirven para temas de auditoría, ¿cierto? Para ver quién es o qué pasó frente a un evento que se pudo haber dado. Tenemos codificación semiestructurada, ya sea los famosos JSON con su término clave de valor, los XML y los YAML. Respecto a la codificación binaria, tal vez no pueden ser interpretados por una persona de manera rauda o rápida. Más que todo esto se interpreta, por ejemplo, el archivo Abro puedes interpretar por un lenguaje máquina, ¿no? Pero entender que los registros son un tipo de dato, ¿no? Pero estos mismos dejan un rastro en sí para la captura de los mismos. Referente a la latencia de los mismos, tenemos batch y streaming. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es el tiempo en realidad que ocurre dicho evento en un sistema y el momento en que su registro está disponible para ser leído o procesado. Pero aquí viene el detalle. En un proceso batch, por lo general, se agrupa en paquetes para ser enviados de un punto a otro o procesados en este caso, pero hay un diferencial con el streaming. El streaming se procesa tan pronto como ocurre, mientras que batch puede tener un tiempo determinado, se produce digamos, cada un tiempo estimado, cada día, cada 2 semanas, cada mes, pero el streaming capta el dato para ser procesado. Respecto a herramientas como tal, si bien es cierto el libro generaliza estas ideas, pero en streaming pues podemos usar Kafka, ¿no? Pues para streaming, tal cual, si hablamos de Databricks. Respecto a los detalles prácticos de los sistemas fuentes de forma general, tenemos los conocidos base de datos. En este caso, la base de datos, tenemos una gran diversidad, donde soportan casos de uso para su analítica. Tenemos los DBMS que se pueden relacionar, que se agrupan en relacional y no relacional, ¿cierto? Estos sistemas de base de datos permiten que se procesen bastantes registros y son bastante comunes. Por ejemplo, en relacional tenemos tu SQL Server, tu MariaDB, MySQL. No relacional, tal vez en nube tienes eh, tu MongoDB, tienes tu servicio en Azure, por ejemplo, que también es ese Cosmos DB, ¿cierto? Estos sistemas fuentes, de manera general, responden a preguntas como se encuentran y
cómo se recuperan dichos datos. ¿Por qué es necesario responder a esto? Pues viene más adelante el tema del entorno de aplicaciones CRUD. Como había mencionado, es create, update, delete, etc. y eliminación. Respecto a los patrones como tal, responde a patrones que funcionan mejor con la base de datos. Y había mencionado también los patrones CRUD, que cómo se actualizan, eliminan estos mismos datos. Hablemos de otros sistemas fuentes. En este caso, nosotros tenemos sistemas fuentes de almacenes clave de valor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una base de datos no relacional, como habíamos visto, pero tiene la particularidad que se identifica por una forma exclusiva de traer dicho registro. Tenemos una base de datos de grafos que almacenan explícitamente los datos con una estructura matemática. Las series temporales, en realidad, pues, son fuentes de datos organizados en función de un tiempo. Por ejemplo, tenemos un registro y identificamos o traemos dicho registro por un timestamp, por un datetime, para poder gestionar dicha data. Respecto a GraphQL, en este apartado se creó a partir de Facebook. Es un lenguaje de consulta de aplicaciones y de forma particular fue la forma en la cual pues eran sus hechos primitivos sobre cómo relacionar gente en base a pequeñas singularidades, ¿no? Porque de alguna forma no había una relación de cómo, en ese tiempo, no estoy hablando de Facebook hace bastantes años, de cómo sugerir personas en base a tu entorno. Entonces, se creó este tema de grafos y fue un boom, ¿no? Por lo general Facebook en ese tiempo. Tal vez alguna pregunta hasta ahí yo he hablado, pero me gustaría que puedan comentar algo o consultar. Estamos abiertos de poder interactuar con todo gusto, en verdad. Bueno, pasamos en realidad con el tema de con quién trabajarás. En este apartado, pues como sabemos, los ingenieros de datos no trabajan solos. De por sí siempre está estructurado por tu equipo de trabajo. Y podríamos decirlo que intervienen dos actores: quienes construyen los sistemas que emiten dichos datos y quienes usan estos datos para obtener un valor. Respecto a los sistemas, se enfocan en cómo se generan y exponen los datos, ya sea Database Administrator, ya sea equipo de infraestructura y DevOps. Es la forma en cómo puedes relacionarte con tu equipo de trabajo y más que eso, tocar tocar o entender los sistemas fuentes que tenemos. Y respecto al enfoque de datos, estos mismos pues sería mediante el cual se enfocan el contenido, la calidad y el uso de datos. Tu equipo de trabajo por lo general sería tus analistas, quienes consumen dicha información, ¿no? Obviamente en este apartado consumiría, digamos, si hablamos de un patrón Medallion, por ejemplo, comenzaría directamente de la capa Gold, ¿cierto? Sin embargo, ellos se enfocan en la calidad, el uso, los insights que pueden generar. Respecto a los científicos de datos, tenemos quienes generan valor hacia futuro mediante algoritmos de Machine Learning, tratar de realizar predicciones con estos mismos datos. Y los stakeholders del negocio vienen a ser pues los líderes del mismo, quienes tratan de interactuar entre el cliente y el capacity de los datos, sacarle un valor a los mismos, entender las reglas de negocio en base a los datos que podamos tener, ¿no? La siguiente diapositiva que tenemos sería los Anchored y su impacto en el sistema de fuente. ¿Qué viene a ser este detalle? Son pequeños cambios silenciosos de nuestros sistemas que no se documentan ni se comunican. Pues, digamos,
afectan directamente a la calidad o disponibilidad de los datos. Dentro de ellos tenemos estos apartados. En la parte de seguridad, pues respondemos a preguntas como el sistema es seguro, el acceso al sistema fuente a través es de una red pública, una red privada. Hay que estar saber esos puntos importantes. Respecto a la gestión de los datos, tenemos tales como la gobernanza del dato, la calidad del dato, el esquema, la gestión de estos mismos datos. ¿Por qué es importante tal vez entender estos cambios silenciosos? Si no sabemos cómo están nuestros datos en dichas fuentes o cómo se están usando dichos datos, podemos caer en información, digamos, cruda, pero no están siendo procesados de la forma en que estos cumplan con una cierta normativa, calidad, gobernanza del dato, que sea la seguridad, la integridad de los mismos. Debido a que esta data, si desde el punto A en el end-to-end del dato tienes data basura, pues te llegará en el punto B data, pues que no sea ingerible, que no sea aprovechable. Y respecto a la arquitectura de datos, desde el punto de vista de sistemas fuentes, sería entender cómo está diseñada dicha arquitectura en el sistema fuente, ¿no? Debe asegurar básicamente la fiabilidad, la durabilidad y la disponibilidad de estos mismos datos. Y respecto al apartado de orquestación, respecto a que sea posible, pues, ver o establecer el acceso a dichas fuentes, ya sea por autenticación, autorización y acceso correcto a red. ¿Hay alguna pregunta tal vez? Sería bueno, si alguien lo tiene, por favor, me lo comenta. Sería bueno para poder hablar o decir cualquier apartado que hemos visto hasta ahora. Sí se me escucha, ¿verdad? O esto hablamos solo, creo. Pues nada, primero agradecer tu tiempo. Creo que es importante participar. Y vamos a tratar de volver, si podemos, un poco al inicio, porque este tema es muy abstracto. No sé si todas las personas que están aquí están relacionadas directamente con sistemas de información. Has dicho bien que hay un inicio, hay un origen del dato, ¿no?, que pueden ser generados de manera análoga, de manera digital. Pero sería muy interesante si de repente ponemos un caso de uso. Vamos a hablar de una compañía como Alico, por ejemplo, que tiene muchos sistemas transaccionales, muchos sistemas operacionales. Y tú bien has dicho, esos sistemas se ejecutan sobre bases de datos OLTP, que han sido creadas para soportar lo que tú indicas, que los datos deben ser creados, deben ser capaces de ser actualizados. Pero ¿por qué? Porque esas bases de datos no toleran redundancia, a diferencia de las otras bases de datos, como las OLAP, ¿no?, que están creadas, están diseñadas para soportar redundancia de datos. De ahí viene el modelamiento y todo. Entonces, es muy importante lo que tú dices. No tenemos sistemas transaccionales, pero muchas veces, y enfocándonos en la parte de cuando estamos trabajando como, vamos a decir, como ingeniero de datos, muchas veces en el campo, en el ambiente real, no tenemos acceso a esa información. Entonces, por lo general, pedimos, oye, mira, mándame las ventas en archivos planos.
¿no? Porque realmente no tengo la capacidad yo o no tengo los permisos porque de repente ese acceso para yo poder extraer los datos, conectarme a la base de datos que está en producción, va a generar algún, digamos, potencial inconveniente. Entonces, es muy interesante y lo felicito a todos ustedes. A Daniel ya lo conozco de algún tiempo y gracias realmente. Yo quería participar porque hay que invitar a los muchachos a participar. Yo creo que es importante y así podemos iniciar el diálogo, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento esta experiencia de cuando trabajaba en Industrias Pacocha, está en Santa Catalina. Nosotros, era año 1996 y aparecían los primeros almacenes de datos. Entonces nosotros teníamos que extraer los datos, pero como no teníamos acceso porque era otro departamento, porque había diferentes, digamos, reglas, nos daban los archivos planos, ¿no? Entonces ya se hablaba de una interfaz en ese tiempo, ¿no? Y nuevamente, Diana, gracias por eso. A ver si hay más comentarios de casos reales de las personas que están aquí, que de repente han vivido, ¿no? Que han podido tener algunos obstáculos o algunas anécdotas. Gracias. Gracias, muchas gracias, en verdad. Invito a los presentes tal vez compartir alguna idea, algún evento que hayan vivido tal cual en sus empresas y compartir, ¿no? Porque la idea de estas sesiones en realidad es divulgar información en pro de aprender, porque uno nunca deja de aprender. Y pues normal, podemos hablar, este es un conversatorio en realidad, una ventana donde podemos expresarnos libremente sin temor a pues a equivocarnos, al que dirán. Siéntanse libres de prender su micrófono y hablar plenamente. Por favor, les agradecería un montón. Bien, por ahí tal vez Daniel, por favor, tal vez alguna situación que hayas tenido y nos puedas compartir tal vez en base a expertise. Sí, claro, ahí para animarlos a participar, sí estaría bueno, ¿no? Que acá todos los que están presentes compartan. Me imagino que también hay muchas personas que están entrando recién al mundo de los datos, pero quizás han tenido otra experiencia previa con bases de datos. Yo, por ejemplo, en la antigüedad, cuando hacía soporte de aplicaciones, mucho antes que empiece a trabajar como ingeniero de datos, en soporte de aplicaciones trabajábamos con lo que son interfaces SOAP, que son en estos sistemas monolitos, y era la forma de intercambiar datos, ¿no? Entonces era una estructura tipo XML muy verbosa, que tenía mucho contenido, no es como ahora que los JSON y los Parquet ya vienen tan fácil de capturar y entender la estructura y mucho fácil de adaptarlo, ¿no? Entonces, son uno de los retos que se tienen al comienzo. Por ejemplo, al momento de migrar datos de un on-premise o de una base de datos tradicional como lo que es Oracle, las propias bases de datos ofrecen incluso servicios como migración de datos, ¿no? Y ellos incluso te dan, o bueno, antiguamente te daban como que un formato muy específico que tenía que tener su propio conector, o la misma herramienta tenía que hacer la extracción y la transformación, ¿no? Hoy en día los formatos son mucho más abiertos, que es algo más entretenido y puedes conectar diferentes herramientas, ¿no? Y esto abre muchos panoramas
para que siga evolucionando, ¿no? Y es de la forma que ha evolucionado bastante. Sí, tal cual. Eh, Antes pues teníamos los data warehouse, datamark, etcétera. Ahora, como tal, la estructura global de un proceso del ciclo de vida del dato tal cual ha ido mejorando para bien, ¿no? Antes tenías Hadoop tal cual, o sistemas de base de datos, como me comentas, donde era un poco tedioso a nivel de infraestructura y como estos pues no tenía esa propiedad de tener, de poder captar dicho dato o evento, ya que estamos tocando en el capítulo 5, ¿no? Haciendo referencia a eso. Ahora pues tenemos un sistema o apuntamos a un sistema un poco más centralizado, ¿no? Ahora tenemos el famoso One Lake, ¿no? Eh, Respecto a esta nueva, a este nuevo prototipo, arquetipo, por así decirlo, de Microsoft Fabric. Ya engloba en un solo entorno, pues tenemos ya no Data Factory, tenemos el tema de Power BI, tenemos diferentes sistemas de fuentes, Oracle, ya sea on-premise, en nube, y ver cómo esto se ha unificado, pues resulta un tanto pues beneficio para quienes trabajamos con los datos. De tal forma, no solo enfocarnos en cómo extraerlo y en limpiar, que es el tiempo que toma, mayor tiempo de generar datos, ¿no? No solo eso, no enfocarnos en eso, sino en dar lo mejor de dichos datos, sacar el plus de dichos datos, cómo mejorar dichos procesos, y pues disponibilizar el equipo en un tiempo más corto, ¿no? Entonces, apuntamos a la eficacia de los datos y a sacar el mayor rendimiento de los mismos. Entonces, pues, esto va avanzando para bien, entendería. Esperemos que siga así, pues. ¿Alguna otra persona que tal vez quiera comentar algo? Es bienvenido. ¿Algún punto o tema? Voy a suponer algo, ¿ok? Vamos un poquito poco a poco invitar a las personas para que se animen. Voy a suponer que en las 17 personas que están en esta presentación, no sé si hay más, hay gerentes de proyecto, por ahí debe haber algún contador, por ahí quizás algún economista que su formación académica ha sido totalmente diferente. O por ahí de repente alguna otra persona que no tiene un médico, que no tiene nada que ver. Eso es lo bonito de la ingeniería de datos, que no necesariamente está relacionada a una tecnología, ¿no? Por eso que el tema es bastante abstracto y a veces cuesta comunicar. O sea, sacarlo de un plano técnico a un plano cotidiano. Entonces, por ejemplo, cuando se ve la primera lámina que mostró Daimler, que habla del ciclo de vida, ¿no? Donde se inicia la creación de los datos. Ahora dice, el dato da valor, ¿no? Pero para encontrar ese valor tienen que ocurrir muchas cosas. Porque hay una necesidad del negocio, no hay una pregunta, oye, me gustaría hacer esto, me gustaría, por ejemplo, que los clientes no se me vayan, me gustaría, por ejemplo, aumentar las ventas, me gustaría crear un nuevo servicio. Y necesito datos para después obtener información, para después esa información soporte mis decisiones. Entonces ahí llaman al ingeniero de datos. Pero ese ingeniero de datos trabaja, como dijo Daimler, con otros protagonistas, ¿no? El analista de datos, importantísimo. Ese que tiene 5, 7, 8 años trabajando con ese sistema que genera los datos, que lo conoce
un sistema, por ejemplo, no sé, en Coca-Cola o en una empresa textil o en una empresa telefónica que tiene más de 20 o 50 años corriendo en la compañía y que ha sufrido 300 modificaciones y que no hay documentación, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, porque a la larga la comunicación que se produce en este tan fantástico gráfico es muy rica. Ya después vendrá la ingestión, el almacenamiento, la transformación y finalmente los servicios que podemos obtener. Yo creo que para cualquier persona que no está involucrada directamente, que se anime a hacer preguntas, porque va a enriquecer muchísimo su carrera, ¿no? Aún seas contador, lo que seas. Y ahora, por ejemplo, este señor, Joel Retis, que hoy día anunció en LinkedIn, no sé si vieron la publicación, ya llevaron el libro al idioma ruso. Ahora, yo lo comentaba hoy día con un amigo antes de empezar esta reunión. Es uno de los libros que en esta época, estamos hablando en estos años ya 20, que ha sido llevado a la mayor cantidad de idiomas en los últimos, debe ser últimos 10 o 15 años. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Es que justamente este tipo, este señor, con otro colaborador, se ha enfocado en justamente esa población que dice, oye, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué solamente la ingeniería de datos está relacionada con la gente técnica? No, no, es que no es así. Y eso es un poco, por eso Daniel organiza estas conversaciones que me parecen interesantes. Y poco a poco, invitémonos o forcémonos, o digamos, ¿cómo lo decimos? No sé, anímense, ya, es eso, anímense a hacer preguntas y vamos a ir un poquito quitándole esa abstracción. Por ejemplo, el tema de ACID, ¿no? ACID, es bastante abstracto, porque si nos pegamos a la teoría, al inicio de cómo nace este tema de atomicidad y todo eso, pues ahora con los delta, con los iceberg, ya no se cumple, porque esos también tienen ACID, pueden soportar, pero no necesariamente son utilizados para hacer, por ejemplo, sistemas transaccionales como puntos de venta, ¿no? Entonces, lo que dice Daina, ¿no? O sea, hay cosas que están cambiando mucho, pero que no necesariamente tendrías que ser técnico para poder entenderlas. Me voy a incluir porque a veces los técnicos nos cuesta trabajo explicar. Entonces, por eso hay gente que comunica mejor, los gerentes de proyecto, los gerentes de producto, que se encargan de eso, ¿no? Yo quería dejarles ese aporte a ver si los animo a participar también. Gracias. Muchas gracias, en verdad. Se agradece bastante su participación. Ya que tocó el tema de ACID, en realidad, pues, puedo... Lo toqué. Ya. Por ejemplo, en este caso, ¿qué significa consistencia? ¿No? En términos generales, pues, significa que cualquier lectura de la base de datos nos va a devolver la última versión escrita que se haya documentado, ¿no? Y si me quiero traer la última versión del elemento, pues te recuperas dicha información. El aislamiento, en este caso, pongámoslo así. Eh, Imaginemos que existen dos actualizaciones que o vas a hacer una transferencia de dinero, pues, de $2, supongamos, y van en camino al mismo tiempo, de forma simultánea, ¿no? Para el mismo objetivo. En este caso, el estado final de la base de datos será consistente con la ejecución secuencial, pero en un orden determinado en las cuales se enviaron, ¿no? Por ejemplo, si esta se envió milésimas de segundo antes y este después, pues llega la transacción que se ejecutó en el menor tiempo posible.
Respecto a la durabilidad que se hace mención, pues implica una suerte de que los datos comprometidos nunca se van a perder, entre comillas, ¿no? Incluso había leído que en el caso de una pérdida de energía, por ejemplo, cuando tú envías un dato y por A o B tu sistema, cualquier sistema que tú envíes, pierde energía, pues se queda en un entorno como etéreo, ¿no? Pero cuando restaura su capacity o su capacidad de, de tu flujo en ese éter, pues va a llegar. Entonces, es durable, ¿no? De tal modo que no se pierda dicha información que ya se está a punto de hacer, de llegar a dicha fuente. Y así bastantes cosas son bastante abstracto como se mencionó, pero debemos entender el funcionamiento en ese sentido. ¿Cuáles son estas propiedades del sistema LTP? Eh, pues, pues sí, eso más que todo quería comentarla, nada más. Tal vez alguien quisiera comentar otro punto respecto a este primer apartado, el capítulo 5. Es un enfoque, como verán, bastante general en base a los sistemas fuentes. Nosotros sabemos que tenemos bastantes fuentes de información en las cuales pueden ser consumidos, ya sea tenemos en streaming y en batch, ¿no? En la parte de streaming tenemos, por ejemplo, sensores IoT, capturamos información de sensores de temperatura en campo. Tenemos, por ejemplo, también, no sé, por lo general en campo se me ocurre bastante. Y respecto a IoT, pues, cosas, lo que es el Internet de las Cosas, o, o hogares que estén automatizados, pues, ¿no? Te genera una suerte de información que lo absorbe un sensor determinado para que ejecute una acción. Entonces, digamos, ese es un tema de una fuente que se capta vía stream, ¿no? Que es intermitente el llegado de dicho dato, pues, y necesita ser recolectado lo más rápido posible. Es por eso que había comentado esta parte, ¿no? Ni bien se registran o eh, se procesan tan pronto ocurre. Y el batch, pues, son grupos de registros que, pues, cada cierto tiempo, no necesariamente tan pronto, pero cada cierto tiempo y en bloques. Bueno, si no hay alguna pregunta, alguna consulta por ahí, pues daría paso a Daniel para que pueda dar tal vez una invitación o indicaciones finales para que se puedan unir y compartir en el grupo algún tipo de información, como había mencionado al inicio. Este es un grupo que permite transmitir información pues, de manera pues directa, sin pedir nada a cambio. Simplemente es porque nos gusta el mundo de los datos, porque nos apasiona todo este tema y nos sentimos cómodos, ¿no? Por esto. Doy paso a Daniel, porfa, si estás por ahí, Daniel, no sé si estás. Y Dainor, muchas gracias, ¿no? La gracias a ti por tomarte el tiempo. Como bien mencionas, esto es algo voluntario que hacemos cada uno de los ponentes que ha ido hasta hoy día, ha sido de forma voluntaria para dar su punto de vista con toda la experiencia que han ido ganando, ¿no? Para aquellas personas que recién están empezando o van por el camino, o esta es la oportunidad para que repasen los conocimientos que son las bases sólidas, los fundamentos. Muchas de estas cosas las hemos dado por hecho quizás o nos las hemos saltado en algún momento y hemos ido de frente quizás a usar la herramienta, no sé, Spark, Databricks o un Data Warehouse, ¿no? Pero no conocemos estos fundamentos sólidos y estos fundamentos sólidos nos hacen un buen ingeniero de datos, ¿no? Nos hacen enfrentarnos a diferentes casos y ver de una mejor perspectiva, ¿no? Y nada, como bien mencionaste, todos están invitados, a los que están presentes y a los que van a ver la grabación en su debido momento,
que participen de las siguientes sesiones que vamos a tener. Quizás cuando acabemos este libro de Fundamentos de Ingeniería de Datos, vamos a seguir con otros libros muy interesantes, ¿no? Vamos a ir subiendo el nivel poco a poco y vamos a ir aprendiendo todos juntos. Y pues nada, que tengan buenas noches y buen fin de semana y nos vemos. Creo que mañana hay un evento ahí por el grupo, estén atentos. Creo que Daniel Santos va a hacer algo sobre Databricks, su primer Pineline sobre Databricks para aquellos que quieran aprender. Denle, vayan al grupo. Igual, compartan con todos sus conocidos, su like en las páginas de LinkedIn es muy importante, todo suma para hacer crecer y para que sigamos motivados a traer este contenido hacia ustedes. Pues nada, gracias, Dainer, te pasaste, estuvo buenísima las diapositivas. Listo, entonces buen fin de semana, chicos, nos vemos. Hasta luego, hasta luego.